Bueno, pues muy buenas noches a todos los presentes en esta noche de jueves 27 de julio. Gracias por estar aquí con nosotros nuevamente en esta tercera emisión de lo que es la serie de webinars del 2023 que tenemos en Casanueva. Para los que nos acompañan por primera vez o no conocen muy bien lo que hacemos en Fundación Casanueva, les quiero platicar que somos una institución de asistencia privada que nos dedicamos a la atención en general de las adicciones. Y tenemos dos modelos de tratamiento, uno que es residencial y que está en la ciudad de Jalapa, Veracruz, y un modelo de atención ambulatoria que también igualmente está en Jalapa y aquí en la Ciudad de México. En este modelo damos una atención multidisciplinaria en donde atendemos al paciente a través de varias esferas: médica, psicoterapéutica, grupos de apoyo, atención a la familia, psicoeducación, y también hacemos trabajo en la prevención de adicciones. Y precisamente hablando de estos dos últimos rubros tan importantes en la atención de las adicciones, es que nos reunimos el día de hoy para tocar un tema que me parece sumamente importante y que tiene toda la relevancia tanto en la atención como en la prevención de las adicciones. Y para tocar el tema de hoy es un honor contar con dos personajes entrañables, amigos, queridos, voluntarios de Casanueva que han estado con nosotros por muchos años y que nos han brindado su tiempo, su cariño, su conocimiento. Y pues primero que nada les quiero presentar a la maestra Jessica Ángeles. Ella es psicopedagoga de formación. Ella estudió en la Universidad Panamericana y también hizo una maestría en terapia familiar. Ella fundó el Colegio del Pilar en la Ciudad de México y de la cual fue directora hasta el 2016. Actualmente es profesora adjunta y coordinadora de la Cátedra de Investigación Dr. Jorge Larrea Espinosa en Educación en Adicciones en la Universidad de Anáhuac de México. Es voluntaria, como ya les había platicado, en Fundación Casanueva desde hace muchos años, haciendo una labor fundamental, sobre todo en la atención a las familias. Asimismo, colabora con el Instituto de Investigación para el Desarrollo de la Educación en el área de formación docente y directiva, y así como en la implementación de proyectos internacionales como KIVA para prevención del acoso escolar y el modelo integral de educación digital en colaboración con Fundación Telefónica Movistar. Asimismo, es asesora en el Centro de Estudios Superiores de Montefénix, que también es para la atención de las adicciones. Muchas gracias por estar con nosotros y darnos tu tiempo, Jessie. Asimismo, también les quiero presentar al maestro Abelardo Cortés. Él es informático de formación, ha sido docente a nivel superior y actualmente es docente a nivel bachillerato. Él desempeña actividades directivas en el área académica, donde tiene conocimiento y experiencia de los programas sociales, emocionales y de prevención que se aplican en el medio del gobierno federal. Se ha capacitado en desarrollo humano, pedagogía y es consejero en adicciones. Y asimismo, desde hace varios años es voluntario de Fundación Casanueva, en donde brinda atención a los pacientes, en específico con el grupo de autoayuda o grupo de pares, como nosotros lo llamamos. Y pues bueno, esta noche es suya. Les agradezco muchísimo que estén con nosotros y que nos ayuden
a tener un poco más de luz en este tema que es tan importante para la salud en general. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Nada más algunas observaciones. Les pedimos por favor si tienen algún comentario o alguna duda, lo escriban en el chat. Nosotros estaremos pendientes de sus preguntas o inquietudes y al final de la ponencia tendremos un tiempo para contestar todas las preguntas, escuchar comentarios y platicar entre nosotros. Sin más, muchas gracias y la pantalla es suya. Muchas gracias, Gerardo. Es un gusto estar aquí, es un gusto compartir con Abelardo, porque su semblanza es muy corta, pero déjenme decirles que su experiencia es mucha y realmente tiene una visión muy integral. Hoy quisimos hablar de la prevención de adicciones en el aula, porque hay algunos datos interesantes. En una encuesta que se hizo en el 2016 a cargo de la doctora Medina Mora, se encontró entre alumnos entre quinto de primaria, imagínense, son chicos que tienen 10 años, hasta bachillerato, que tienen entre 10 y 18 años, que el 30% consume tabaco, que en promedio empezaron a fumar a los 13.4 años, que la mitad ya probó el alcohol y que 14 se han emborrachado. Además de que el 17%, es decir, de cada 100 muchachos entre 10 y 18 años han probado alguna droga ilegal, lo cual nos habla de la necesidad de crear estrategias efectivas y dónde será mejor que en la escuela, que es el lugar de crecimiento y de formación de los alumnos. Por eso voy a preguntarle a Abelardo, que está por aquí, que nos cuente en qué consiste la prevención y a qué niveles se puede prevenir. Abelardo, por favor. Hola, hola Jessica, hola todos los que están aquí. Pues es un gusto, ¿no?, compartir este espacio con ustedes y agradezco la invitación para participar, ¿no?, en estas actividades. Muchísimas gracias. Y bueno, sí, ¿qué es la prevención? La prevención para mí es este conjunto de acciones anticipadas, ¿no?, al consumo de drogas o conductas adictivas. Generalmente, cuando escuchamos la palabra adicción, lo relacionamos con consumo de sustancias, ¿no? Pero sí, a mí me gustaría también mencionar esta parte de las conductas adictivas, ¿no?, que pueden ser de distintas maneras, ¿no? Cuestiones de ludopatía, ¿no?, del juego, del sexo, ¿no? Cuestiones de compras compulsivas, ¿no? Situaciones así que tienen como hábitos y obsesiones que caen en el grado de la adicción, ¿no? Entonces sí, la prevención es esto que sucede antes, ¿no?, de que esto ocurra. Entonces, para mí es esto la prevención de adicciones. Gracias, Abelardo. Y además, aquí podríamos hablar de esta parte de la ludopatía, toda la adicción al Internet que seguramente aumentó ahora en la pandemia, ¿cierto? Sí, la cuestión de los videojuegos, por ejemplo, ¿no?, en los jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Cuestiones que vivimos en la contingencia, que pues ya sucedían o ya suceden, ¿no?, fuera de ella, pero que también se acrecentaron, ¿no?, por esta situación de estar contenidos, estar en el encierro y que ahora es un poco más evidente, ¿no?, este tipo de problemas, este tipo de conductas, ¿no? Entonces sí, me gustaría que también tomáramos eso. A veces también yo mismo hablo mucho del consumo de sustancias, porque creo que es un tema más recurrente para mí, pero sí, quisiera que tomáramos en cuenta también este tipo de conductas o hábitos. De acuerdo. Gracias. Oye, y sobre los niveles de prevención, que digo, ahí se basa, la prevención no es igual para todos ni en diferentes niveles. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, claro, pues hay distintos niveles, ¿no? O sea, se habla de distintos niveles. Aquí los niveles que estamos viendo es una clasificación que va de lo general a lo particular, ¿no? Por ejemplo, esta parte de unas programas o estrategias de prevención universales son aquellos que están enfocadas en mayor cantidad de gente, ¿no? O sea, que pueden ser de manera masiva. Pudiéramos mencionar en estos casos programas de prevención que estén dirigidos, por ejemplo, a todo un país, ¿no? Estos programas que vemos en la televisión, ¿no?,
mediante comerciales, ¿no? O algunos spots de radio, ¿no? Campañas en internet, ¿no? En algunas redes sociales o aplicaciones. Así podríamos conceptualizarlo, ¿no? En este grado de universal. Está dirigido a una gran cantidad de personas y se utilizan medios masivos, ¿no? Para poder llegar a esta cantidad grande de personas. Después viene pues un nivel más selectivo, es un conjunto menor que el universal y ya tienen características, ¿no? O algunas situaciones que son parecidas, ¿no? Podemos hacer un subconjunto del universal que compartan, ¿no? Algunas características. Por ejemplo, ahorita se me ocurre pues estudiantes, ¿no? Ahorita con el tema que tenemos de escuela, pues que son jóvenes estudiantes, ¿no? O esto que tú mencionabas ahorita, ¿no? Estudiantes de 13 años, ¿no? Cuando están comenzando su consumo, ¿no? Que es diferente a jóvenes o niños que están en la primaria, ¿no? Que tienen situaciones distintas, ¿no? Al conjunto de jóvenes que están cursando el bachillerato, ¿no? O adultos mayores, ¿no? Que también son propensos a ello. Creo que también mencionamos mucho a los jóvenes, a los niños, pero pues esto también ocurre a cualquier edad, ¿no? La adicción puede ocurrir en cualquier edad de las personas. Entonces, este nivel es selectivo, es un término medio, el conjunto es menor, pero todavía sigue siendo grande, ¿no? Insisto en esto de que comparten ciertas características, ¿no? Este conjunto de personas. Y bueno, el nivel indicado, que son ya cuestiones mucho más selectivas, mucho más puntuales. Hablemos de una sola persona, ¿no? Un programa o una estrategia de prevención para una persona, para una pareja o para una familia, ¿no? De pocos integrantes, ¿no? Entonces ya pudiera ser acciones, ¿no? Un programa, una estrategia para atacar las características especiales de esa persona, ¿no? La situación que él esté viviendo en este momento. Entonces, estos son los 3 niveles, ¿no? Como yo les mencionaba, el universal es más general, el selectivo es una cantidad menor y el indicado son pocos miembros los que van a ser el objetivo para esta estrategia o programa de prevención. Ok, Abelardo, entonces diríamos que en la escuela podemos hacer prevención selectiva conociendo el contexto, las características de nuestra escuela, que a lo mejor si estamos ubicados en la Ciudad de México no será igual que si estamos ubicados en Tijuana y en Monterrey. Ya desde ahí como que pues cambia la situación y luego pensando en la indicada, ahorita yo diría, bueno, hay poblaciones de riesgo dentro de las escuelas. Podríamos hablar de estos chicos que tienen déficit de atención y que a lo mejor son chicos que necesitan algo especial o aquellos chicos que han sufrido violencia y podrían buscarse estrategias diferentes que para toda la escuela. Y ahí podríamos como blindar bien a toda la población, no nada más en la parte selectiva. Y me parece que cuando hablas de esta parte de cómo hacer prevención, hay un tema que siempre está presente y que he mencionado ya, los factores de riesgo y de protección. ¿Qué nos puedes decir acerca de los factores de riesgo y de protección? Sí, claro. Yo creo que antes de pasar a ese tema, sí, creo que es bastante importante lo que mencionas, porque tenemos que tener claro que si para cada persona somos distintos, ¿no? Si para cada persona somos entes diferentes, ¿no? Que tenemos nuestras características, ¿no? Así sucede, esto se va haciendo más complejo, ¿no? O sea, no es lo mismo si pensamos en una escuela primaria, ¿no? De edades de 6 a 12 años, que si pensamos en una escuela secundaria, ¿no? Que va de los 12 a los 15 o 16, o si pensamos en un bachillerato, ¿no? Las características de esas personas son distintas, ¿no? También, como tú mencionabas, no es lo mismo si estamos en la Ciudad de México, si estamos en el sur, en Chiapas, o en el norte, en Sonora, ¿no? También algún otro factor es, por ejemplo, la cuestión económica, ¿no? Esta parte de la precariedad, ¿no? La pobreza es un factor que influye bastante, ¿no? El acceso a la educación, el acceso a la salud, a servicios de salud, son características que van marcando, ¿no? Este riesgo que tiene
nuestra escuela, nuestra población estudiantil, para poder empezar a tener estas cuestiones de contacto con las drogas y que eso desemboque en una adicción, ¿no? Entonces sí, es multifactorial, depende de muchas cosas, ¿no? Y sí, si ya sabemos que el trastorno de la adicción es complejo, también comenzar a tratarlo y prevenirlo también es una situación bien compleja, ¿no? Entonces sí tenemos que tener claro muchos factores, ¿no? Como la edad, el contexto social, ¿no? El sexo, la raza, ¿no? El grupo cultural, ¿no? O sea, muchísimas cosas, ¿no? Es bastante, bastante complejo, ¿no? Tienes toda la razón. Y bueno, en esto que comentabas, en los factores de riesgo y la protección, ¿no? Los factores de riesgo son aquellos que pueden aumentar el riesgo, ¿no? O sea, que pueden aumentar la probabilidad de que esa persona comience con estas conductas o estos hábitos adictivos. Y los factores de protección es lo contrario, ¿no? Los que pueden disminuir este riesgo, ¿no? De que las personas vayan cayendo en estas conductas, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo, ¿no? Como fortalecer y aumentar los factores de protección, ¿no? Y así debilitar y disminuir los factores de riesgo, ¿no? Ese es el objetivo que nosotros tendríamos en un programa de prevención, ¿no? Para mencionar algunos ejemplos, ¿no? En la cuestión de los factores de protección. Un factor de protección claro para una persona es este apoyo, ¿no? Es este apoyo que tiene a su alrededor, ¿no? Si estamos hablando de estudiantes, este apoyo que tiene en la familia, ¿no? En su casa, con sus padres, ¿no? Pero también nosotros como docentes, ¿no? También nosotros como comunidad escolar, ¿qué tanto lo estamos apoyando a él, ¿no? O sea, no en el hecho de sostenerlo y levantarlo solamente, sino también en el momento de que la persona tenga malos momentos o momentos complicados, poder estar para ellos, ¿no? Estar abiertos y poder estar a disposición para apoyar a los estudiantes, ¿no? Eso sería un factor de protección, ¿no? El apoyo que tenga en el ambiente. Un factor de riesgo, por ejemplo, a nivel secundaria, ¿no? Donde los jóvenes están pasando a la adolescencia y es bastante importante para ellos pertenecer a un grupo, ¿no? Identificarse con un grupo, ¿no? Si esta persona tiene contacto, ¿no? Tiene ahí a la cercanía de personas que consumen, ¿no? O está a fácil acceso las drogas, las sustancias, no solo fuera de la escuela, sino también dentro, eso sería un factor de riesgo, ¿no? Que podría ser bastante determinante en la cuestión de la adicción. Ahora, no es definitivo, ¿no? O sea, no es definitivo que si una persona está rodeada de factores de riesgo, caiga en la adicción, ¿no? Eso depende de cada persona, ¿no? Eso también depende de una cuestión personal de cómo él afronta esa situación, ¿no? Cómo le da cara, ¿no? Las herramientas propias, personales que pueda ir desarrollando para no caer en estas conductas adictivas, ¿no? Y también al contrario, ¿no? O sea, que una persona, que un joven, que un niño tenga a la mano muchos factores de protección, no es garantía, ¿no? No es garantía de que no caiga o no padezca este trastorno de la adicción, ¿no? Me parece súper importante que digas esto, que por un lado nada te determina. Podrías tener algunos factores de riesgo, pero no quiere decir que ese chico va a consumir. Y de la misma manera en el otro lado de la moneda, la familia perfecta, los que todos están bien aparentemente, papá y mamá y lo cuidan y tal, no quiere decir que esté exento. Ahí tenemos que tenerlo muy claro, ¿no? Sí, muy bien, muchas gracias. Sí, claro, lo que sí es seguro es que entre más factores de riesgo haya, la posibilidad es más grande, ¿no? De que sí caigan estas cuestiones adictivas. Entonces, por eso es que es importante disminuir los factores de riesgo y aumentar los factores de protección, ¿no? O sea, como abonar, ¿no? O sea, poder promover un ambiente sano para que disminuyan las posibilidades de que la adicción ocurra. Gracias. Me parece que nos ibas a compartir una tablita que tenía algunos ejemplos, porque hay que se den diferentes áreas, ¿no? Los factores de riesgo y de protección.
Sí, claro, son algunos ejemplos de estos niveles de los que hablábamos, ¿no? De universal, selectivo, ¿no? Y ya indicado. Entonces, aquí están también distintos niveles con respecto a la comunidad, con respecto a la escuela, la familia o un individuo, ¿no? Entonces, podemos revisarla, ¿no? A nivel de la comunidad. Algún factor de riesgo podría ser la desorganización social, ¿no? O sea, ¿qué tanto está organizada? ¿Qué tanto hay orden, ¿no? ¿Qué tanto en la comunidad afuera hay esta cuestión donde un joven, donde un estudiante pueda andar libremente, ¿no? De manera segura, ¿no? Creo que eso, si eso no puede suceder, es un factor de riesgo, ¿no? En el lado contrario, ¿no? En el sentido de la protección, si la comunidad tiene gran identidad, ¿no? Que están comprometidos, ¿no? Que entre los miembros de la comunidad se cuidan, ¿no? Están preocupados, ¿no? Y están comprometidos para que los jóvenes y los niños tengan un buen ambiente, ¿no? Que tengan unas buenas relaciones comunitarias, sociales, eso abona, ¿no? Y es un factor de protección. Las leyes que favorecen el uso de drogas, ¿no? Creo que esto es algo bien importante, ¿no? Las normas, ¿no? Las reglas, las políticas. Si en la comunidad estas políticas, pues en lugar de cuidar, ¿no? A los miembros, ¿no? Pues estas reglas no se cumplen, ¿no? Si estas leyes y estas consecuencias no se aplican, ¿no? Eso puede ser un factor de riesgo, ¿no? Ese libertinaje, ¿no? Con respecto a la sociedad y las acciones, ¿no? De delincuencia, ¿no? De narcotráfico, ¿no? Del fácil acceso a las sustancias, puede ser un factor de riesgo, ¿no? Entonces sí, del lado contrario de la protección, es eso, ¿no? O sea, que nosotros pues, tengamos esas normas y esas políticas, ¿no? Y esas consecuencias claras como comunidad, puede ser un factor de protección. Y que las cumplamos, ¿no? Que las llevemos a cabo, no porque hay una autoridad que nos esté señalando, ¿no? Que nos esté persiguiendo, sino pues que cada uno de nosotros se comprometa, ¿no? Y que vea la importancia de esas normas y de esas políticas, ¿no? Y Oye, como ya... Abelardo, Sí. perdón, me acordaba un poco de esta parte de los menores, de que no le demos alcohol a los menores porque está prohibido, es ilegal. En cambio, de repente, como que en la casa nos hacemos tontos y como que no pasa nada porque ya tiene 16 o 17. Sin embargo, estamos atentando contra la ley y estamos mandando mensajes equivocados, ¿no? Sí, claro, porque esa ley o esa norma no es como una ocurrencia, ¿no? De alguien, sino porque también tiene una razón y tiene una razón científica, ¿no? Ya ha habido como esta información de traumas, ¿no? De la cuestión de la adicción, ¿no? Y pues es una cuestión fisiológica, ¿no? Es una cuestión neurológica, ¿no? Psiquiátrica, donde pues el cerebro de los jóvenes, de los adolescentes todavía no está tan maduro, ¿no? Y puede ser afectado con el uso de sustancias. Entonces hay una razón de esas reglas, ¿no? Lo que es importante es que nosotros lo sepamos, ¿no? También como comunidad, que nosotros sepamos la razón para que podamos tener conciencia en comprometernos a cumplirlas, ¿no? De Sí, acuerdo. claro. Sí, claro, yo sí creo que eso es bien importante, ¿no? Y creo que ahí vienen los programas, ¿no? Y las estrategias de prevención, de tener la información, ¿no? De saberlo, ¿no? De que los miembros de la comunidad sepan todos estos detalles, ¿no? Bueno, en la escuela, un factor de riesgo podría ser el fracaso escolar, ¿no? O sea, la desmotivación, ¿no? Estos caídas que tenemos, ¿no? Pueden mostrar o pueden llevar a que un estudiante sea más vulnerable, ¿no? A la cuestión del contacto con las sustancias, ¿no? Eh, algunos otros factores de riesgo es bajo compromiso con la escuela, ¿no? O sea, no crear esa identidad, ¿no? Esa unión entre los estudiantes, ¿no? La disponibilidad de drogas, ¿no? Que sea de fácil acceso, ¿no? O sea, es una situación difícil, ¿no? Yo lo sé, ¿no? O sea, porque a veces es muy difícil controlar lo que está sucediendo ahí, ¿no? Un paso afuera de nuestra escuela, ¿no? Un paso afuera de la puerta, pero también a veces es muy difícil en algunos entornos
poder controlar lo que está dentro, ¿no? O sea, yo en el sistema que trabajo, estamos en zonas marginadas, en zonas rurales, ¿no? En zonas que son caminos directos a la Sierra de Guerrero, por ejemplo, ¿no? Donde el tráfico y el transporte de drogas, pues, ocurre, ¿no? Entonces, muchos de nuestros estudiantes, pues, se dedican también a eso, ¿no? Entonces, es muy difícil hacer eso, pero es un factor de riesgo, ¿no? Que esto esté ocurriendo también dentro de nuestra escuela, ¿no? Situación complicada. Sí, claro. Lo que hablábamos, ¿no? De los ambientes y de los contextos, ¿no? Distintos que tenemos. Y bueno, algunos factores de protección que pueden suceder en la escuela es esta participación en las actividades escolares, ¿no? Generar esa inclusión, ¿no? Esa participación, esa identidad con la escuela, ¿no? Ese formar parte de un grupo, formar parte de un equipo, abona, ¿no? A la protección, ¿no? Al cuidado y no caer en la cuestión de las adicciones. Y es en ese mismo sentido, en este apego con la escuela, ¿no? Sí, del lado contrario a la cuestión de un fracaso, sería como estos logros académicos, ¿no? Que puedan tener los estudiantes, esta motivación que puedan recibir de nuestros docentes, ¿no? De las personas, de las autoridades, ¿no? Y asimismo, por ejemplo, las actividades físicas y deportivas, pues abonan mucho en ese sentido, ¿no? O sea, de los logros, ¿no? De estar ahí presente, ¿no? De generar esta cohesión que he mencionado en la cuestión de la escuela, ¿no? Estas competencias entre las escuelas, pues la verdad es que por propia experiencia son bastante útiles, ¿no? En este sentido. En la Claro. familia. En la familia podemos mencionar algunos factores de protección, ¿no? La buena compenetración y relaciones familiares, ¿no? Que en la familia haya ese conocimiento, ¿no? Esa apertura, ¿no? Esa disposición para estar, ¿no? Para compartir, ¿no? Para comunicarse, ¿no? Y eso, ¿no? O sea, no solo en los momentos buenos, ¿no? No solo en los momentos felices, sino también en los momentos complicados, ¿no? O sea, generar esta cuestión de empatía, generar esta cuestión de apoyo, generar todas estas cuestiones que entre la relación no solo personal, sino también en relaciones más íntimas como es la familia, ¿no? Esta relación entre padres e hijos, ¿no? Esta relación entre hermanos, pues genere un factor de protección, ¿no? Las políticas claras de la familia, ¿no? En relación al abuso de sustancias. Esto que tú decías, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? O sea, tener bien claro esto del consumo de sustancias dentro de la casa, dentro de la familia, dentro de las actividades familiares, ¿no? O sea, sí, está bien, ¿no? O sea, pues, tengo la intención de ser un buen padre, un padre buena onda, pero hasta qué punto ser un buen padre, un padre buena onda es permitir que mis hijos de 13 años consuman, ¿no? O sea, ya consuman alcohol. Entonces, pues ahí no hay como mucha coherencia, ¿no? Claro. Entonces, Perdón, Abelardo, yo ahí diría, y que las actividades giren en torno al alcohol o no, allá estamos mandando mensajes, ¿no? En esta parte. O si creemos que es parte de la juventud que se emborrache, nada más que en esa emborrachada pueden tener consecuencias negativas. Y ahorita que hablabas de la familia, yo pensaba, bueno, hay familias que llamamos funcionales, que nosotros decimos que siempre hay grises en esto, pero las familias funcionales no son las que no tienen problemas, sino que las que lo tienen y los resuelven, ¿no? sí, claro, ¿no? Ujú. Sí, sí, comparto eso que tú dices, ¿no? O sea, no solo en los momentos buenos, sino también en los momentos malos, estar como familia, ¿no? Y también estas consecuencias, ¿no? Esto que hablábamos, o sea, no solo de no permitirlo, sino también si ocurre, porque es muy probable que ocurra, ¿no? ¿Cuáles van a ser las consecuencias, ¿no? Y que esas consecuencias se mantengan y sean claras, ¿no? Esta cuestión de límites que es bien importante en la prevención y en el tratamiento, ¿no? De las adicciones y en estas relaciones personales, ¿no? Eso puede ser bastante importante como factor de protección. Y bueno, como factores de riesgos en la familia son estas actitudes favorables hacia el uso de sustancias, esto que hemos hablado, ¿no? Esta permisividad, esta posibilidad de que ocurran estas cosas o que las consecuencias no sucedan,
¿no? O sea, que el joven vaya en contra de los límites de las normas y que no se apliquen las consecuencias, ¿no? Una mala relación familiar, ¿no? Y una historia familiar de conducta antisocial, ¿no? La mala relación familiar es esto lo contrario a lo que hemos estado diciendo, ¿no? Lo contrario a una buena comunicación, a apoyo, ¿no? A motivación, pues sería lo contrario, ¿no? Una mala relación familiar, que no haya comunicación, que no haya apoyo, ¿no? Que no haya esta atención, ¿no? Esta supervisión, este monitoreo, ¿no? De la familia hacia los jóvenes, ¿no? Y una historia familiar de conducta antisocial, ¿no? Creo que aquí mucho viene la parte cultural, ¿no? Creo que sí es una cuestión bien complicada, ¿no? De que, pues sí, hay cosas que venimos, ¿no? O sea, que venimos arrastrando de varias generaciones atrás, ¿no? Pero de que pues sí es posible, ¿no? O sea, sí es posible hacer algo diferente, ¿no? Entonces sí, culturalmente a veces, por ejemplo, los padres no son tan expresivos, ¿no? Los padres masculinos me refiero, ¿no? El padre masculino no es tan expresivo, no es tan cercano, no es tan cariñoso, ¿no? En algunas culturas, ¿no? Eso podría mermar, ¿no? En esta cuestión y ser un factor de riesgo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues en las conductas individuales, ¿no? Podemos mencionar como factores de protección esto que ya he dicho, ¿no? El apoyo de la familia, buenas habilidades sociales y emocionales, ¿no? He hablado ya de estas cuestiones sociales, pero en esta parte individual sí es importante esto ver de lo emocional, ¿no? O sea, yo como persona, ¿cómo puedo, qué relación tengo conmigo mismo, ¿no? ¿Qué conciencia tengo conmigo mismo, ¿no? ¿Cómo puedo yo autorregularme, ¿no? ¿Cómo yo puedo autoapoyarme, ¿no? ¿Cómo yo puedo motivarme, ¿no? Eso es bien importante, ¿no? Sí, como decían las familias, no solo en los momentos malos, sí, también yo como individuo, yo conmigo mismo, cómo me trato en los momentos difíciles, ¿no? ¿Cómo salgo adelante de estos momentos difíciles? Yo, con mis propias herramientas, ¿no? Con mis propias habilidades, ¿no? Entonces creo que tener conciencia de nuestras emociones, ¿no? De vivirlas plenamente, ¿no? Y vivirlas responsablemente es algo bien importante, ¿no? Y es un factor de protección que necesitamos cultivar en los jóvenes, ¿no? En estos ambientes escolares. A eso se refiere esta cuestión emocional. Justo esto que dices, Abelardo, es la resiliencia, ¿no? Que los chicos tengan un sentimiento de autoeficacia, de que sean capaces. Si bien es cierto que de temperamento hay chicos que tienden más a ser autoeficaces que otros, pues también está en la familia desarrollarlo, pero pues tendríamos que ubicar dónde están nuestros alumnos. Sí, en este caso hablando de la escuela, de nuestros alumnos, tenemos chicos que realmente se sienten autoeficaces o no, qué tanta autoestima tienen para realmente, y si no, pues hay que trabajarles en eso, ¿no? Hay que enseñarles a que tengan habilidades para resolver problemas, que se sientan mejor con ellos mismos, todo esto que decías, para fortalecer la parte de protección, ¿no crees? Sí, claro, claro, es algo que algunos de nosotros ya podamos tener estas habilidades, ¿no? O estas herramientas emocionales, pero hay algunos otros que no, ¿no? Pero eso se puede también transmitir, ¿no? También, ¿no? Y desde nosotros como una institución educativa, pues también podemos transmitirlo, ¿no? También podemos enseñarlo, ¿no? También podemos generar estos ambientes donde eso suceda, ¿no? Entonces sí, muchas de las estrategias de prevención de adicciones van enfocados en ese sentido, sobre todo en niveles más básicos, ¿no? O sea, por ejemplo, en preescolar o en primaria, ¿no? Programas de prevención están más dirigidos en esta situación emocional, ¿no? Ya cuando avanzan en otros niveles, ya son más enfocados también hacia lo social, ¿no? Y bueno, algunos factores de riesgo son las conductas antisociales, las actitudes y comportamientos favorables a la adicción y esta cercanía, ¿no? A personas que consumen drogas, ¿no? Esas podrían ser factores de riesgo de manera individual, ¿no? De manera personal. Ahí los docentes que nos acompañan ya pueden irle poniendo palomita a ver dónde se encuentran sus alumnos. Ahorita decía, pues hay que estar muy pendiente de lo que dicen los adolescentes respecto a
a las drogas, legales e ilegales, ¿no? O sea, hay que ver, ahora que está tan de moda, ¿no? La marihuana, habría que observar en los alumnos qué es lo que ellos piensan. Claro, ¿no? Cómo ellos lo viven, ¿no? Qué conciencia tienen, ¿no? Qué relación tienen con estas sustancias que esta relación y esta aceptación social va cambiando, ¿no? Nosotros como sociedad, ¿no? Nosotros como comunidad, ha ido cambiando, ¿no? Entonces sí creo que es bien importante saber qué relación tienen los jóvenes con estos cambios. Claro. Bueno, después de que nos diste este panorama de factores de riesgo y de protección, pues la prevención en el aula y en la escuela, pues tendría que ser efectiva si seguimos ciertas características que tú traes por ahí, unas características que están basadas en evidencia científica. Estos son los programas de prevención que sí funcionan. Sí, cuéntanos un poco de eso, Abelardo, por favor. Sí, claro, bueno, los programas de prevención van más allá de buenas intenciones, ¿no? O sea, creo que muchos de nosotros tenemos buenas intenciones para que los jóvenes sean sanos y que esto no ocurra, ¿no? Pero los programas, ¿no? O estrategias de prevención, pues tienen que también tener como cierta estructura, ¿no? Cierta cuestión que va más apegado a lo científico, ¿no? Que puedan ser de largo plazo, que puedan ser repetitivos, ¿no? Que pueden ser medibles, ¿no? Que se tengan evidencias, que puedan que puedan tener evidencias de los resultados, ¿no? Creo que eso es bien importante de una prevención efectiva, ¿no? Eh, Nuestros objetivos en la prevención es fortalecer, como ya le había dicho, los factores de protección y debilitar los factores de riesgo, ¿no? Refuerza actitudes contra el consumo de sustancias. Esto sucede más en los niveles educativos mayores, ¿no? ¿Qué tanto un joven puede tener resistencia al consumo de sustancias, ¿no? Porque va a ser inevitable que tengan contacto con ellas, ¿no? O sea, lo vemos en todas partes, lo vemos en la televisión, en redes sociales, vamos a la tienda y vemos alcohol y tabaco, que son las drogas legales, ¿no? Pero también los jóvenes tienen ese contacto con las drogas ilegales y esa es la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué tanto podemos abonar en esa resistencia, ¿no? A que ellos comiencen un uso o un contacto frecuente, ¿no? Con esas sustancias. Elevar la percepción de riesgo, ¿no? Muchas veces minimizamos, ¿no? Minimizamos estas cuestiones que suceden, ¿no? O sea, como estos contactos que son, que van a ocurrir, ¿no? Y que nosotros sabemos que a la vuelta de la esquina están sucediendo cosas, ¿no? Y que ahí se juntan el grupo de adultos mayores que están consumiendo alcohol, ¿no? Y no hablamos de eso, ¿no? Y no hablamos de eso con los jóvenes, ¿no? No hablamos de esos riesgos, sino que a veces lo tomamos también a burla, ¿no? O sea, como una broma, ¿no? Entonces creo que de eso hay que ver en qué percepción de riesgo estamos, ¿no? O sea, cómo es este contacto con nuestra realidad, ¿no? Oye, Abelardo, y creo que en ocasiones estamos todos mal informados. Esto que decías tú del consumo de alcohol en jóvenes que afecta el desarrollo del cerebro y aquí el doctor Gerardo nos podría explicar más. En este tipo de cosas, lo mismo pasa con la marihuana, que hay poca información, hay información errónea en el internet. Entonces, claro, se va haciendo como una imagen de que es legal porque ni termina de ser legal porque no está la regulación y cómo sería importante elevar la percepción de riesgo, no solo en los jóvenes, sino también en los papás, porque a veces los papás no tienen mucha idea de lo que está sucediendo y por ende los maestros tampoco, ¿no? Claro, claro, estoy totalmente de acuerdo con eso que dices, ¿no? O sea, sí difundirlo hacia los jóvenes, pero también nosotros que los estamos guiando, nosotros que lo estemos acompañando, pues tener este conocimiento, ¿no? O sea, no solo que nos llegue la información, sino que lo tengamos en el conocimiento y algo bien importante es que también lo apliquemos en nuestra vida, ¿no? Porque nosotros somos estas personas que lo guían, ¿no? O sea, nosotros somos estas personas que están ahí con ellos, ¿no? Tanto como padres, como con docentes, ¿no? O sea, como entrenadores, ¿no? Como, no sé, el entrenador del equipo de fútbol, de básquetbol, de voleibol, nosotros somos ese modelo, ¿no? Entonces, no solo tengamos la información, no solo que lo conozcamos, sino también que lo practiquemos en nuestra vida diaria, ¿no? Claro. Eh,
Los programas de prevención efectiva son los que abarcan a toda la comunidad. O sea, no solo pensar en un programa para una escuela, ¿no? O sea, sino también involucrar a los demás actores de la comunidad, ¿no? O sea, padres de familia, ¿no? Otras instituciones, ¿no? La institución de salud, la institución de seguridad, ¿no? El gobierno, ¿no? Algunas instituciones de arte, ¿no? Que tengamos disponibles en la comunidad, incluirlos también, ¿no? En estos programas de estrategia, ¿no? Que estén acordes a la edad y contexto, ¿no? Es algo que ya he mencionado, o sea, que no sea igual, ¿no? Que no tratemos igual a los jóvenes más pequeños, que los de mediana edad, que los jóvenes, que los adultos mayores, ¿no? O sea, la verdad es que es bien importante esto de que sea particular, ¿no? Para las características de la comunidad o escuela que queramos aplicar estos programas o estrategias, ¿no? Que la impartan expertos o se entrene a quien le imparte. Es esto que mencionábamos, ¿no? O sea, que las personas que estemos participando en esto, que estemos guiando, tengamos este conocimiento, ¿no? Y lo practiquemos, ¿no? En nuestra vida propia. Que utilicen métodos adecuados, ¿no? Sí, o sea, que dependiendo del programa, que dependiendo de la estrategia, se elijan bien los canales, ¿no? Las maneras, las personas que van a transmitir o que van a ejecutar estos programas. Que fomente relaciones positivas, ¿no? O sea, esta interrelación como individuos, ¿no? Pero ir más allá en estas relaciones sociales es bien importante, ¿no? Generar estos ambientes que cultiven una buena relación entre los participantes es muy importante para el éxito de un programa o una estrategia de prevención. Cuando hablas de estas características de prevención efectiva, pues me hace reflexionar sobre, pues, que es un compromiso de la escuela para lograr un cambio de cultura, para realmente lograr que se retrase el consumo de alcohol y de tabaco en los adolescentes, a que termine de desarrollarse el cerebro y de verdad, como decías, de toda la comunidad, porque en la comunidad pasan cosas. A veces es el conserje el que les provee sustancias a los chicos, ¿no? Entonces habría que ver qué es lo que por eso habría que sensibilizar a todos. Entonces, cuando hablas de esta parte que es tan compleja, quisiera que nos compartieras qué es lo que la escuela puede hacer, que sí previene, que sí ayuda a prevenir. Eh, bueno, la escuela es un ente, es un organismo bien importante, ¿no? En la sociedad, en la comunidad, y no solo depende de nosotros, ¿no? O sea, como hemos hablado, también depende de la familia, de la comunidad en general, ¿no? De las autoridades, ¿no? Del gobierno, ¿no? De muchas cosas, ¿no? Pero sí somos un organismo bien importante que podemos ser un organismo de cambio, ¿no? Bueno, las acciones para la prevención, tener claro el contexto de la escuela y la comunidad, ¿no? O sea, tener este diagnóstico, esto que hemos hablado, ¿no? De las características que tiene nuestra escuela, ¿no? La característica que tiene nuestra comunidad escolar. ¿En qué contexto está? Y no solo para afuera, ¿no? O sea, no solo para afuera de dónde estamos, de la escuela dónde está, ¿no? En qué nivel social, en qué comunidad, ¿no? Sino también hacia adentro, ¿no? ¿Quiénes son nuestros miembros, ¿no? De qué están hablando ellos, ¿no? ¿Qué intereses tienen, ¿no? Y eso va relacionado con este siguiente punto, ¿no? Que necesitamos identificar cuáles son los riesgos, los factores de riesgo y de protección que existen, ¿no? O sea, porque en cada comunidad escolar existen diferentes factores de riesgo, ¿no? No todas las preparatorias se comportan igual, ¿no? No todos los miembros de las preparatorias se comportan igual, son distintas una de otra, ¿no? Entonces, para esta escuela, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo y cuáles son los factores de protección en este momento? Porque eso también va cambiando a través del tiempo, ¿no? Entonces, ya que tenemos este diagnóstico, pues tenemos que elegir, ¿no? O sea, también tenemos que elegir qué es lo que vamos a atacar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a fomentar y qué es lo que vamos a disminuir, pues, ¿no? Entonces, es bien importante eso, ¿no?
Y contar con estas estrategias y con estos programas, ¿no? Como decía, ¿no? Que sean bien establecidos, que sean pensados a largo plazo, ¿no? Que sean medibles, que tengan puntos de control, ¿no? Que estemos bien organizados. Es un trabajo, es un esfuerzo bien grande, sí, ¿no? Creo que tú lo sabrás, ¿no? Es un esfuerzo bien, bien grande, pero creo que vale la pena, ¿no? Entrarle a este trabajo, ¿no? Sin duda, totalmente de acuerdo contigo. Y sí, algo que tenemos que nosotros tener claro es nuestra función como escuela, ¿no? O sea, algo en lo que también tiene que estar basado en nuestros programas de estrategias es en el aprendizaje académico, ¿no? Porque también ese es nuestro sentido y a partir de ahí también empezar a abonar en la cuestión socioemotiva, ¿no? O sea, ahí nosotros también podemos tener una acción bien, bien importante, ¿no? No solo en la parte académica, que es la parte medular de nuestras funciones, sino que también tener este compromiso, ¿no? Para fomentar la cuestión social y la parte emotiva. Dios mío, estos profesores necesitan mucha formación, porque no solo es enseñar matemáticas, sino enseñar a identificar emociones, contactarse con el otro, mejorar las relaciones personales, pero bueno, es lo que nos toca. Eso toca ahora, ¿no? La Sí, salud. Sí. sí, Decía, claro. perdón, decían que con la pandemia lo que ocurrió es que la salud mental se puso al centro. Y sí es cierto, entonces no podemos escaparnos de esa parte. Creo que por un lado está todas las competencias que tienen que desarrollar los alumnos, porque los alumnos y las alumnas ahora en este siglo que todo va cambiando, que la tecnología, que la inteligencia artificial y tal, pero también sabemos que la salud mental es importante y esa salud mental tendrá que empezar por los profesores, Abelardo. Claro, ¿no? Claro, y no solo mental, sino de muchos aspectos, ¿no? En algunos documentos, en algunos programas de estudio, ¿no? O programas de acompañamiento, he leído la oración que dicen educar para la vida, ¿no? Entonces, para mí es como bastante complejo, ¿no? Porque digo, híjola, yo como docente, ¿cómo le voy a hacer? ¿A qué se refieren, ¿no? Con esto de educar para la vida, porque eh, no tengo claro muy bien qué me están pidiendo, creo que es algo muy complejo, pero pues creo que, que, que puedo intentarlo, ¿no? Puedo empezar a aplicarlo, ¿no? Y Y a lo creo que mejor es en este sentido. y bajarnos del pedestal de que lo sabemos todo y acompañar a las y los estudiantes, ¿no? Claro, porque también somos humanos, ¿no? Y también tenemos estos malos momentos, tenemos errores, tenemos malas decisiones, ¿no? O sea, situaciones de la vida real. Somos humanos, personas como ellos también. Sí. Sí, creo que es bien importante eso. Sí. Y bueno, algunas otras características, ¿no? Que pudieran influenciar en el éxito de un buen programa de prevención, pues son estas reglas claras, ¿no? Lógicas, consistentes, ¿no? Esto de las consecuencias y límites de que ya he mencionado, ¿no? Estas políticas, ¿no? O sea, no solo las reglas y las normas, sino también política, ¿no? O sea, ¿en qué sentido vamos, ¿no? ¿Cuáles son nuestros objetivos, ¿no? Y a partir de ahí, pues hacer las cuestiones de las normas y las reglas, ¿no? El monitoreo y las supervisiones son esenciales, ¿no? O sea, estar atentos, ¿no? Estar atentos a lo que está sucediendo en nuestra comunidad escolar, ¿no? Estar abiertos a lo que sucede, ¿no? Estar abierto a los comentarios, ¿no? Y poder modificar en el camino, ¿no? O sea, ser flexible en ese sentido. La capacitación constante, ¿no? Para las personas que estamos guiando, es algo que también ya mencionamos. Un programa efectivo de orientación y tutoría, que es donde generalmente sucede en esta parte de lo social y de lo emotivo, ¿no? Y de partes bien importantes como el sentido de vida, ¿no? O sea, pueden suceder en estos momentos o en estos espacios de orientación o tutoría, ¿no? Escolares. Y bueno, esto de apoyarse en el arte y en el deporte, ¿no? Hay muchos programas de éxito que se han basado en deporte y en arte, ¿no? O sea, en muchas partes del mundo se incluyen estas actividades como parte esencial de un programa de prevención de adicción, porque abonan, ¿no? Abonan en todo esto que hemos hablado, ¿no? Se sienten identificados, son parte de un grupo, ¿no?
suceden cosas, ¿no? Mueven la cuestión emocional, ahí se puede practicar la cuestión social, ¿no? O sea, entonces esta cuestión del deporte y el arte es bien importante, ¿no? Tomarlo en cuenta para estos programas. Me parece que estas dos láminas que mostraste resumen mucho de lo que hay que hacer. Por un lado, en la primera hablas de un programa de prevención, cómo debe ser completo, cómo debe ser largo plazo, evaluable, buscar un cambio de cultura. Y por otro lado, hablas de lo que va alrededor de ese programa, que tiene que ver con el reglamento, que tiene que ver con la formación de los docentes, que tiene que ver con la orientación y tutoría y todos estos programas de arte y deporte. Entonces, mi conclusión aquí sería, las escuelas, hay muchas de las cosas que las escuelas hacen y hacen bien y favorecen la prevención. Habrá que ver cuáles faltan, ¿no? Y bueno, a lo mejor finalmente nos puedes comentar en estos minutos que nos quedan, ¿qué pasa con el docente? Porque yo creo que sí hay docentes que sí favorecen la prevención y otros que Dios nos libre. Sí, algo que quiero mencionar antes, esto que tú decías, Jessy, creo que sí lo hacemos, ¿no? O sea, no, o sea, me arriesgo a decir que todas las escuelas lo hacemos, ¿no? Y que tenemos estas buenas intenciones y que tenemos este sentido, ¿no? Creo que algo que es bien importante es esto de tener bien establecido el programa, bien establecido la estrategia, ¿no? Bien establecido estos objetivos que queremos lograr para que estas actividades no sean aisladas, ¿no? Porque así no abonan tanto, ¿no? Sino cuando están organizadas, cuando están bien planeadas, ¿no? Y que tengan este sentido claro, es cuando esto se puede potenciar, ¿no? Y podemos tener una mayor influencia, ¿no? En los factores de protección para los estudiantes, ¿no? Entonces sí, creo que las escuelas hacen mucho de estas cosas, pero creo que hay falta trabajo por hacer en la cuestión de organización, ¿no? Alinearlo, tener el Exacto, ¿no? objetivo claro, sí, de Claro, acuerdo. claro. Y bueno, con respecto a los docentes que previenen, para mí lo más importante es que sea una persona que esté dispuesta y abierta para llevar a cabo estas acciones, ¿no? O sea, es una situación bien complicada, ¿no? En el ambiente en el que yo trabajo hay mucha resistencia, ¿no? Hay muchas quejas, ¿no? En la cuestión socioemocional, en estos programas que ha propuesto el gobierno federal, ¿no? Estas estrategias de prevención que ha propuesto, porque nos toca como personas, ¿no? Nos toca como personas, nos hace voltear a ver a nosotros mismos, ¿no? Nos desafían, ¿no? Y también estamos también podemos estar vulnerables o bueno, en la situación de que los jóvenes también pueden señalarnos, ¿no? Y pueden decirnos, y eso es complicado, ¿no? Entonces, algo que para mí es bien importante es que la persona, el docente, esté dispuesto a hacerlo, ¿no? Que esté comprometido, ¿no? Y que esté abierto a que muchas cosas sucedan, ¿no? Entonces, eso es esencial para mí, ¿no? Dentro de eso, pues aquí hay algunas características, ¿no? O algunas situaciones con respecto a estos docentes que sí ayudan, ¿no? Que conoce a sus estudiantes, ¿no? Lejos de tener impartir solo la clase, ¿no? Sino que va generando esta relación, ¿no? De persona a persona, ¿no? Que lo va conociendo y que no solo es la cuestión académica, no solo es la calificación, sino ir abonando, ¿no? Sí, es verdad que con algunas personas tenemos mejores relaciones, ¿no? Esto que llamamos química, y con otras no, y que eso sucede, ¿no? Pero estar dispuesto y estar abierto a que eso suceda, ¿no? Eh, que mantiene un enfoque integral en sus clases, ¿no? O sea, esto que decía, no solo lo académico, sino muchas otras cosas más, ¿no? Esto de educar para la vida, ¿no? Que antes mencionaba. Que predica con el ejemplo, ¿no? Esto que también ya decía, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo guiarlos? ¿Cómo puedo decirles? ¿Cómo puedo eh, pues aplicar límites, aplicar consecuencias si yo mismo no lo hago, ¿no? Nosotros los docentes, nosotros que estamos frente al aula, ¿no? Nosotros que nos ven, no solo es una autoridad, no solo es esta persona que transmite conocimientos, ¿no? Sino que también es un modelo de vida, ¿no? Entonces creo que eso es bien, bien importante, ¿no? Que no es cómplice de situaciones que comprometen la integridad de sus estudiantes, ¿no? Es esto de tener estos valores, ¿no? De ser íntegro, de ser congruente como persona, ¿no? Y de que no favorecer, ¿no? Y tener mucho cuidado cuando se está transgrediendo, ¿no? Cuando se está poniendo en riesgo a los estudiantes, ¿no? Eso es bien, bien importante.
las reglas son claras y lógicas, ¿no? Que favorece el desarrollo de habilidades para la vida, ¿no? Que administra positivamente la clase. Creo que esto es bien importante, ¿no? O sea, creo que muchos docentes tenemos la actitud de decir, es que esto no, y esto no se puede hacer, y es que no sabes, y es que esto, y es que lo otro, ¿no? Y creo que tener una actitud positiva, pues cambia mucho un ambiente, ¿no? Y empieza a generar esta cuestión de apoyo, ¿no? De confianza, ¿no? De esta falta, esta cuestión de empatía, ¿no? De los estudiantes hacia nosotros como docentes y también de los docentes hacia nuestros estudiantes, ¿no? Como miembros, ¿no? Miembros de este grupo, ¿no? De esta comunidad, ¿no? Que inspire confianza, que inspire esta buena comunicación, ¿no? Que inspire estos momentos de cercanía, ¿no? De compartir, ¿no? Creo que eso es bien importante, que un docente pueda estar dispuesto, ¿no? A que eso suceda con sus estudiantes. Es difícil, ¿no? Es difícil. Yo frente al aula, de repente hay algunos estudiantes que con su historia de vida me han tocado el corazón, ¿no? Que de repente me desafían, ¿no? En el sentido de que yo mismo he dicho, híjole, creo que eso no quería saberlo, ¿no? Porque me compromete, ¿no? Porque también toca cuestiones personales, ¿no? Pues toca parte de la historia, ¿no? Mi propia historia de vida, ¿no? Entonces, hacer eso, ¿no? Es de gran valor, ¿no? Y hay que tener mucha disposición y mucho compromiso, ¿no? Y es justo eso, ¿no? Que un docente que sí previene, un docente que sí ayuda, es ese docente que está presente, ¿no? Que está dispuesto y que quiere entrarle, ¿no? Entonces, para mí es eso muy, muy importante. Me gusta eso que dices porque seguramente son los que más te necesitan, los que te desafían, aquellos que son como que se relegan, se repliegan, aquellos que retan en clase, pues sí, justo son ellos. Sí, yo creo que nos has dado una excelente exposición donde podemos hablar de que en el aula empieza todo, ¿no? Hay un autor estadounidense que él dice que los verdaderos cambios se dan en el aula, no se dan en el sistema completo, empiezan en el aula. Entonces, este profesor del que tú hablas, que es este profesor o profesora que inspira confianza, que predica con el ejemplo, que tiene claro que es profesor y no cuate, que no va a permitir que sus alumnos y alumnas se pongan en riesgo y que busca alternativas y que busca que se formen integralmente, no solo en matemáticas o no solo en español o no solo en química. Esos son los y las profesoras que pueden hacer el cambio para luego llegar en esta escuela que pueda ser un sistema de prevención donde sea completo, donde involucre a la comunidad, donde hay una evaluación, donde se busque un cambio de cultura. Me parece que ahí podemos hacer este resumen de esta gran exposición. Abelardo, de verdad, muchas gracias. Además, lo has hecho perfecto con el tiempo. Estas son las 19:58. Me parece que le podemos ceder ahora la palabra al doctor Gerardo Anguiano para que nos dé un último mensaje. Muchísimas gracias a los dos. En verdad fue una ponencia magnífica, muy clara, muy puntual, ¿no? Y de un tema que es definitivamente fundamental en el combate de las adicciones, ¿no? Y en salud, no solo en México, sino en todo el mundo estamos acostumbrados a la atención de la salud en el tratamiento de las enfermedades. Y poco se invierte en la prevención de las enfermedades. Para todo lo que queramos, no solo para las adicciones, que es básico, si queremos lograr o avanzar en este problema de salud mundial, tenemos que aprender e invertir en la prevención, porque ahí es donde es la clave. No está en atacar la enfermedad, ahí salimos perdiendo, y no solamente en adicciones, que cada vez vemos más personas con problemas, que la edad de consumo en lugar de aumentar disminuye, que se implementan nuevas drogas, que salen nuevas drogas, que se promueven nuevas drogas, en fin, toda esa situación tan grave. Pero lo podemos ver en diabetes, en presión alta, en cáncer, en muchísimas enfermedades
en donde se invierte un dineral en el tratamiento de la enfermedad con unos gastos impresionantes en salud y no se invierte en la prevención o se invierte muy poquito, ¿no? Y algo que Abelardo en su presentación mencionó y tú, Jessy, que creo que es súper importante, es enfocar la prevención a cada sector de la población, ¿no? Y cada uno con sus propias características. Porque en esta campaña que tienen ahora en mensajes de radio, televisión, ¿no? Las drogas destruyen y las drogas hacen daño, están enfocadas solo a una población muy específica, ¿no? Pero no se enfoca a nuestros niños, no se enfoca a nuestros adultos mayores, no se enfoca al adulto productivo, sino está muy encaminado al adolescente y el mensaje está muy hecho para el adolescente y se olvidan de todo lo demás, ¿no? De los medios rurales y de cómo transmitir la información para los medios rurales, en fin. Me gustó mucho su exposición, les doy muchísimas gracias. Como vamos muy a tiempo, digamos, me gustaría que pues todos los que los han escuchado el día de hoy, si alguien quiere participar, si tienen algunas preguntas, pueden activar su micrófono, levantar la mano y con todo gusto creo que nuestros expertos el día de hoy nos pueden responder todas nuestras dudas. ¿Alguien? Si no, yo sí tengo unas preguntas que me gustaría hacerles. Son dos, básicamente. Una, y aprovechando que los tenemos aquí y de su experiencia que tienen en la parte de educación y docencia. La primera es, ustedes en su experiencia que tienen como docentes y acercamiento hacia la educación en primaria, secundaria y demás, ¿qué factores de riesgo han podido identificar en el tiempo actual, digamos, desde la visión de ustedes como maestros, como directora, Jessy, como educadores, como encargados de proyectos, desde su perspectiva, ¿qué factores de riesgo identifican en el día de hoy en las escuelas, en nuestros chiquitos, en nuestros adolescentes? Interesante, porque yo creo que la realidad con la que convive Abelardo es diferente de la mía y me parece que se complementan. Si te parece, Abelardo, empiezo yo. Y yo hablaría de la pandemia, de la salud mental. Creo que tenemos unos índices de ansiedad y de depresión bárbaros y esto afecta a los papás y los papás de alguna manera impactan a los chicos. Creo que en el caso de la adolescencia, las chicas y los chicos están teniendo problemas para socializar y para expresar lo que sienten. Eso es un grave problema porque tenemos como esta bomba de papás ansiosos, deprimidos, que han tendido algunos a sobreproteger a las chicas y a los chicos porque como claro, tuvimos esta vulnerabilidad donde dijeron a ver si no nos morimos y sobrevivimos, ¿no? Están tendiendo a sobreprotegerlos, tienen esa ansiedad, esa depresión y los chicos no están sabiendo cómo manejar esto y no están sabiendo cómo socializar. Y yo creo que no hemos terminado de procesar esta situación tan grave. Entonces, si no la procesamos, entonces pues se queda ahí, es una bomba que puede explotar. Y si a eso le agregamos toda la tolerancia que hay frente al consumo de marihuana, que ese es otro punto, ¿eh? Yo recuerdo que los chicos están investigando sobre marihuana y aparece que les cura el déficit de atención. O sea, esas cosas tan graves, esa falta de percepción de riesgo es otro punto, diría yo. No sé, Abelardo, tú. Sí, comparto lo que dices, Jessy, pero quisiera también ampliar un poco más en el nivel en el que yo estoy, ¿no? Que son más grandes.
que sí, esto que tú mencionabas, ¿no? O sea, no solo los estudiantes tienen esta situación de la ansiedad, de la depresión, ¿no? Ha aumentado el índice de suicidios, ¿no? Sino también los padres y también la comunidad, ¿no? O sea, muchas veces nos quejamos de que los estudiantes solo se comunican por redes sociales, ¿no? Pero si nosotros salimos a lugares, ¿no? Aquí a la calle, los adultos estamos en esa misma situación, ¿no? Estamos enfrescados en nuestro celular, ¿no? Estamos siendo como más individualizados, ¿no? Nos cuesta más esta relación, ¿no? Está cambiando la sociedad muy rápido y no hemos podido adaptarnos, ¿no? Entonces, en el ambiente en el que yo estoy, también los jóvenes están en una edad que ya empiezan a tomar decisiones, ¿no? Entonces, ha habido mucho abandono, ¿no? A partir de la contingencia, ha habido mucho abandono y algo que no hemos podido hacer es generar esta comunidad, ¿no? Esta comunidad, este lugar seguro, ¿no? Este lugar donde puedan ocurrir estas cosas, ¿no? Este lugar donde los jóvenes se sientan protegidos, ¿no? Que puede ser la escuela, ¿no? Algo que ahorita mencionaban con los comentarios es que también tenemos que tener claro nuestra posición como escuela dentro de la sociedad, ¿no? O sea, ahorita que decía el doctor, sí somos un lugar donde se puede llevar a cabo la prevención, pero por ejemplo ya no podemos hacer el tratamiento, ¿no? En el nivel en el que yo trabajo, ya hay muchos jóvenes que ya consumen y que lo sabemos, ¿no? Como lo mencionaba, no solo que consumen, sino que también tienen ya actividades, ¿no? Por ejemplo, de distribución, y lo sabemos como docentes, lo sabemos como directivos, pero no podemos, o sea, es algo que tenemos que tener conciencia, ¿no? ¿Qué es lo que sí podemos hacer como una institución educativa, ¿no? ¿Hasta dónde también está nuestro límite? Porque tú lo decías también, Jessy, ¿no? O sea, no somos amigos, pero tampoco somos los padres, ¿no? Ni tampoco somos una autoridad, digamos, legal, ¿no? Para aplicar como consecuencias, ¿no? Y cuestiones muy graves. Entonces creo que algo que puede ser también bien importante es que nosotros como institución educativa sepamos bien nuestro lugar en donde estamos, nuestras funciones, ¿no? Y en qué y de qué manera podemos actuar, ¿no? Entonces creo que teniendo esto bien claro, puede ser como un factor de protección, ¿no? O sea, ¿qué es lo que podemos hacer como institución educativa? ¿Qué podemos hacer como escuela, ¿no? ¿Cuáles son nuestros límites también, ¿no? Creo que eso es bien importante, ¿no? Y yo agregaría, Belardo, acercarnos a los padres de familia. Yo he escuchado a lo largo de este tiempo que las escuelas de los que más se quejan son de los papás, ¿no? Que ya los tienen hasta acá. Pero creo que si no hacemos equipo con ellos, no vamos a poder avanzar. Necesitamos buscar estrategias, dejar de juzgarlos, escucharlos, acompañarlos en este proceso de crianza, darles alternativas. Yo sé que luego a las conferencias para padres vienen los que no lo necesitan, pero vamos a ver si les mandamos un mensaje por un SMS o en WhatsApp o en Instagram, vamos a buscarles cosas que sean atractivas, vamos a tratar de sumarlos a nuestro equipo. La orientación y la tutoría no puede no solo ser para los alumnos, sino también puede ser para los padres de familia. Hemos tenido pruebas de que sí se puede en escuelas donde la graduación de secundaria acordaron todos los papás que no iba a haber alcohol, o sea, ni para ellos. Entonces, este tipo de redes de protección, de sensibilizar, finalmente los papás lo más preciado que tienen son sus hijos y nos los dan, ¿no? Nos los prestan un rato. Entonces, a lo mejor partiendo de ahí podemos ver cómo los llevamos a que hagamos un verdadero equipo en bien de ellos y de ellas. Sí, sí, concuerdo, ¿no? Estas redes, ¿no? Que también podemos generar hacia afuera. Ahorita mencionabas los padres, ¿no? Y también instituciones, ¿no? Instituciones que están también ahí a disposición y como decía, o sea, no solo acciones aisladas, ¿no? O sea, sino también vayamos organizándonos, ¿no? Vayamos haciendo estas actividades con un sentido bien establecido, ¿no? Con objetivos claros.
Así es, muchísimas gracias, sí. La segunda pregunta que tenía ya la contestaron también en su comentario, porque era un poco saber a que ustedes que están ahí, que están en las trincheras, digámoslo así, los retos que se están enfrentando el día de hoy, ¿no? Con una sociedad pues muy carente de límites, muy permisiva, hipersensible, ¿no? Y con un narcotráfico y con un problema de consumo de sustancias que crece exponencialmente año con año y que no vemos cómo detenerlo, ¿no? Y creo que es fundamental que existan estos programas de prevención y a corta edad, yo diría desde el kinder, ¿no? O sea, y no en situación de que les hablemos a nuestros nenes de drogas y demás, sino, por ejemplo, expresión emocional, sensibilización, comunidad, como decía Abelardo, familia, la importancia de la familia, en fin, mucho de ese tipo de materias, el cariño al arte y al deporte, ¿no? Como decía Abelardo, en estos programas muy exitosos a nivel mundial donde realmente el deporte o centros comunitarios con muchas actividades reducen la delincuencia, el consumo de sustancias, narcotráfico, en fin, ¿no? Y eso pues requiere mucho dinero también y los gobiernos a veces no están dispuestos a invertir en esa parte porque definitivamente es una situación de un costo alto, pues, ¿no? Porque la prevención sin una buena capacitación no sirve de nada, al contrario, hasta puede ser contraproducente, ¿no? Y tenemos estos programas que se inventan casi a vapor y que quieren cubrir un problema grave y sin capacitación, ¿no? Nada más, como decía Abelardo, los avientan al ruedo sin que tengan los conocimientos necesarios, la capacitación necesaria, y entonces a veces hacen comentarios o sugerencias como les da a entender la vida o lo que han vivido o lo que han escuchado, y muchas veces pues no es lo más adecuado, ¿no? Y los niños los escuchan porque para el niño el profesor de la escuela es otra parte de su vida de confianza, de escucha, de que ellos saben lo que están diciendo. Entonces, si el profesor les dice que la marihuana, por ejemplo, es una hierba que no hace daño, pues ellos se lo compran y lo viven así, ¿no? Y entonces si llega el experto en adicciones a decirles que la marihuana no, que la marihuana sí hace daño, que no hay que consumirla, que no sé qué, pues ya perdimos porque ya esa persona de confianza les dijo que en realidad no pasaba nada, ¿no? Entonces, son muchas cosas que creo que son muy importantes. No sé si alguien más tenga algún comentario, alguna pregunta del público. No. Pues muy bien, pues les Yo agradecemos. Ah, rapidísimo, adelante, Socorro, claro. rapidísimo. Buenas noches. Nada más pensaba yo en esta idea de reconocer y como fortalecer esta imagen de la escuela como institución que contiene, ¿no? Como institución que forma parte de los factores de protección, porque creo que de pronto, como padres de familia o en general, no le damos tanto ese valor, lo pensamos mucho como en una cuestión académica, ¿no? Y me parece que ahora justo con la pandemia se dejó ver mucho la importancia de la escuela como una institución donde los chicos crecen en muchos otros sentidos, no solo en un sentido académico, ¿no? Como toda esta parte del aprender de los otros. Decía Jessie, están teniendo muchas dificultades para socializar, claro, porque se paró esa parte de la socialización con sus pares durante 2 años, ¿no? Y entonces ahora está costando que recuperen esas habilidades o que a lo mejor eran habilidades que nunca habían desarrollado. Y entonces creo que está bueno como sociedad repensar esa idea, repensar a la escuela como una institución que puede ser un factor de
protección para nuestros chicos si todos nos sumamos, ¿no?, a ese trabajo. Así es, muchas gracias, Soko. Tienes mucha razón en lo que dices. Se ha perdido esta institución que es la escuela, ¿no? Y ahora vemos videos virales en donde papás golpean y amenazan a profesores, ¿no? Y el niño ahí viendo cómo se normaliza esa situación y cómo se ha perdido el respeto al docente y a la institución que es la escuela, ¿no? Antes era un referente y ahora es, pues a veces sentimos que es un lugar para que aprendan nuestros hijos y nos los guarden un rato mientras trabajamos, ¿no? Y eso está terriblemente mal. Pero bueno, les agradezco muchísimo su presencia el día de hoy. Recordarles que el jueves 31 de agosto es nuestro cuarto webinar. Estará su servidor hablando de las nuevas drogas y de las nuevas formas de consumo de las drogas, ¿no? La marihuana, por ejemplo, y toda su variedad de consumo, los famosos cigarros electrónicos o vapes, en fin, ¿no? Los invitamos a que puedan asistir nuevamente con nosotros. Y también recordarles a los papás o a los familiares de personas que tienen problemas de consumo de sustancias, invitarlos a los encuentros familiares. Ya tuvimos un primer encuentro, lo vamos a repetir por solicitud y éxito, ¿verdad? Entonces será el 5 de agosto, ya en una semanita. Hay muy pocos lugares, ¿no? Si lo quieren compartir o inscribirse los que estén interesados. Y próximamente también estaremos informando del encuentro de la segunda parte, el encuentro de familias, también para que aprovechen y puedan estar compartiendo con nosotros. Y pues sin más, les vuelvo a agradecer a Jessica y a Abelardo su tiempo, su información, magnífica presentación. Al equipo de Casa Nueva, Soko, muchas gracias por tu apoyo y tu presencia siempre. Lili también, que está al pie del cañón también ayudándonos con esto. A Chris, Patty y a todos los del equipo que nos apoyan siempre en todas nuestras actividades, y a todos ustedes, papás, hermanos y comunidad en general que hoy nos acompañaron y nos dieron su tiempo. Y sin más, pues les damos las gracias y buena noche.